Buenos días, chicas y chicos. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de Cívica, los prejuicios en la adolescencia. Está dirigida para chicas y chicos de cuarto grado de secundaria y quien lo va a desarrollar es su Miss Yoconda. Hablamos que el prejuicio es un vicio o valoración sin experiencia directa o real, generalmente negativo. También implica una emoción de carácter negativo sobre un grupo o persona. El prejuicio suele ser por lo general negativo. Pueden influenciar notablemente cómo nos comportamos con ciertas personas y qué expectativas tenemos de ellos y de ellas. Esto puede ser muy peligroso. Los prejuicios pueden volverse peligrosos si están ampliamente difundidos. Por ejemplo, a través de medios de comunicación, como son los periódicos, la televisión, la radio o a través de las redes sociales. Si las cosas negativas se repiten una y otra vez sobre un determinado grupo, entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente si no existe demasiada difusión de la opinión contraria. De este modo, más y más personas pueden comenzar a creer en ello. Los prejuicios negativos que se desarrollan a gran escala en una sociedad pueden causar tensiones entre los grupos o que grupos de personas se vean privados de algo o sean tratados de manera desigual. Por ejemplo, a causa de su origen, de su color de piel o de religión. A eso le llamamos discriminación. Muy bien, entonces veamos qué es prejuicio. ¿A qué nosotros le llamamos prejuicio? Nos dicen que es un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo. También decimos que es el pensamiento y actitud, por lo generalmente es negativa, que una persona tiene ante otra, o también grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia. Entendido el grupo como una región, una nación, una religión, una cultura, una clase social, una orientación sexual, una profesión, etc. Y aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Idea basada en estereotipos. Prejuicios y estereotipos van agarrados de la mano. Se juzga antes de conocer y tratar a fondo a una persona, ¿no? Por eso se le llama prejuicio. No la conocemos y ya estamos haciéndonos una idea negativa de ella. Generalmente esta misma idea, ya nos dicen, es errónea. Un prejuicio implica que las personas prejuzgan, usualmente de manera negativa, a un grupo o sus miembros. No prejuzgues, dice. Ese delincuente podría salvar tu vida. Ese señor que lo vemos nosotros todo tatuado, ¿no? Es un médico, por ejemplo. Por los derechos de las personas tatuadas y perforadas. Gracioso, ¿no? Si uno ve a una persona tatuada, dice, ha salido de la cárcel. Pero miren, es un médico. Muy bien. ¿Cómo nacen los prejuicios? Dice, forma parte de los mecanismos de defensa de nuestra mente primitiva, de nuestra mente, ¿no? Arcaica, de la manera como pensamos, cuyo sentido es protegernos de posibles peligros en base al conocimiento previo, o sea, al juicio, ¿no? Que ni siquiera conocemos a la persona y nos estamos haciendo un prejuicio. Si bien se explican a través de una respuesta biológica, son enteramente culturales. Normalmente tienen su origen en la crianza, o sea, nuestros padres son los que tienen la culpa de que nosotros a menudo heredemos o aprendemos de nuestros progenitores. O también viene como consecuencia de traumas personales, sociales, etc. Y aquí lo tenemos. Los niños y las niñas no nacen con prejuicios, los aprenden. ¿Quién nos enseña? Nuestros papás, nuestras mamás, ¿no? Ellos nos enseñan a ser prejuiciosos. Seguimos.
Influencia de los prejuicios en la adolescencia. Mucho cuidado. Los prejuicios en la adolescencia son muy peligrosos, ya que ponen en riesgo la tarea principal de esta etapa. ¿Y cuál es? La conformación de tu identidad. Fíjate, mucho cuidado, chicas, chicos. Cuando tú escuches a tu madre, a tu padre, ¿no? Que están hablando, que son prejuiciosos, ¿no? Ay, no, ¿cómo te vas a juntar con esa chica que no la ves, que es toda ordinaria, que es toda, ¿de qué clase social vendrá? ¿Quiénes serán sus padres? No la conoces, no lo conoces, pero ya, fíjate, ¿no? Entonces, el uso abusivo de los prejuicios puede desencadenar en el etiquetaje social. O sea, nos ponen una etiqueta, ¿no? Eres ordinaria, eres pobre, ¿no? Eres negro. Ay, tú sí eres una niña bonita, ¿no? Tú sí eres inteligente, tú eres bruto, tú eres bruta, ¿no? Empiezan a ponernos etiquetas. Si continuamente una adolescente recibe opiniones y calificaciones del entorno sobre ella o él mismo, acabará asumiendo esa etiqueta y actuará acorde a ella. Una adolescente que escuche constantemente que es una irresponsable o un irresponsable, que es una ociosa, que es un vago o una vaga, es muy probable que, por ejemplo, se resigne a sacar malas notas, ya que él o ella se ha concienciado, ¿no?, de que no puede aspirar a ser un estudiante trabajador y también responsable. Las consecuencias de los efectos de los prejuicios sobre los y las adolescentes pueden resultar devastadoras. ¿Y qué pasa? Empiezan a aislarse, se presentan problemas escolares, abuso de sustancias, ¿no?, de drogas, se inicia el empleo de la violencia, ¿no? Va a evitar al grupo, ¿no?, o a las personas, no hablarle, no querer verlo. El abuso verbal o insulto va a hablar negativamente del grupo o al grupo o a las personas que identificamos con el grupo. Y fíjense, puede llegar a la destrucción física de una persona o de un grupo. En esta etapa, tú, adolescente, te encuentras en la búsqueda de tu identidad, por lo que todas las influencias sociales que recibas de tu entorno contribuirán a la formación de la misma. Muy bien. Seguimos. Los prejuicios condicionan la convivencia social. Aquí dice bien claro, el prejuicio es hijo de la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos son los que nos van a condicionar nuestra condición, ¿no?, nuestra convivencia social. Ellas nos condicionan, ¿no?, nuestra convivencia social. Veamos. Los prejuicios pueden influir de manera negativa en las relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia. Los prejuicios son la base de actitudes discriminatorias y pueden tener graves consecuencias en la convivencia hasta convertirse en un absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres humanos. El prejuicio, como una predisposición personal, se traducen en comportamientos negativos hacia una persona o grupo de personas. Dichos comportamientos son llamados discriminación. Miren, estos prejuicios influyen en la percepción de la realidad, generan actitudes negativas hacia los grupos sociales, es la base de actitudes discriminatorias, aumentan las brechas sociales, traen consecuencias negativas de violencia y agresión. ¿Y cómo se dan los prejuicios acá en nuestro país?
El prejuicio y la discriminación generan la exclusión social, lo que produce la aparición de situaciones de conflicto. Y miren, los grados de prejuicios son prejuicios severos, prejuicios agudos y prejuicios moderados. Y hemos visto que estos prejuicios en nuestra adolescencia traen, ¿no?, consecuencias terribles. Evitación, ya sabemos que tratamos de evitar al grupo o a la persona, no hablarle, no quererle verlo o verla, etc. Muy bien, seguimos. La discriminación. Nosotros, para poder trabajar lo que es prejuicio, también tenemos que saber que la discriminación consiste en maltratar o limitar posibilidades a personas, a ti adolescente, por tener características especiales que definen su pertenencia a un grupo. La discriminación refuerza el prejuicio. Asimismo, el prejuicio suele crear y sustentar a la discriminación. Las actitudes negativas hacia otros grupos sociales tienen múltiples consecuencias en la vida de las personas, tanto de las víctimas como de los victimarios. Para las personas discriminadas, actitudes de este tipo generan exclusión y aumentan las brechas sociales de los grupos humanos. Las personas discriminadas, por ejemplo, suelen tener menos acceso a servicios sociales, oportunidades educativas o de promoción profesional. Esta ha sido la situación, por ejemplo, de muchas mujeres y continúan siendo un problema en las culturas tradicionales como es acá en nuestro país. En cuanto a los sujetos que tienen los prejuicios, influyen en la manera de percibir la realidad, en la forma de aprender, en el tipo de información que se retiene, etc. Todo ello tiene como consecuencia una limitación en las relaciones sociales. Generan actitudes de rechazo hacia las personas que integran los grupos discriminados. Los prejuicios pueden incluso llegar a generar violencia hacia las personas pertenecientes a un grupo y a su vez encuentros violentos entre grupos. Las personas con menos prejuicios tienen más facilidad para relacionarse con personas distintas y tener vínculos más sanos que otros y otras, ya que esto permite tener buenas relaciones. Entonces, chicos y chicas, hay que tener mucho cuidado con esta discriminación. El respeto a la dignidad humana es fundamental. Por eso se trabaja todo un tiempo, todo siglo XX, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, XX, XXI, sigue todavía no a la discriminación, ¿no? Y la igualdad, tampoco al racismo. Muy bien. Existen tipos de prejuicios. Por ejemplo, tenemos prejuicios de origen, prejuicios raciales y prejuicios de género. Veamos qué son los prejuicios de origen. Consiste en privilegiar un grupo humano por encima de otros o en rechazar alguno, ¿no?, en adelante, simplemente por compartir un lugar de origen o nacionalidad, o por desestimar la nacionalidad de dicha persona. Por ejemplo, acá en América Latina, ¿no?, algunas nacionalidades son desfavorecidas, como la colombiana, que está asociada al tráfico de drogas y al sicariato. Tenemos también prejuicios raciales. Basan su apreciación en las colectividades o los individuos según sus rasgos, ¿no?, fenotípicos, como por ejemplo el tamaño, ¿no?, el tamaño, la altura, también puede ser la forma de ojos, ¿no?, si son chinos, si son el color de la piel, ¿no?, atribuyéndole, por ejemplo, determinadas características mentales, físicas o culturales. Por ejemplo, a menudo se afirma que los afrodescendientes son buenos para actividades físicas, pero no para las mentales, por ejemplo, ¿no? Es algo muy equivocado. Y tenemos también el prejuicio de género. Uy, aquí sí. Es una creencia infundada, generalmente hostil o negativa, que
genera opiniones o valoraciones equivocadas sobre las personas por el hecho de ser varón o mujer. Por ejemplo, las mujeres siempre manejan mal. Los hombres son menos emocionales que las mujeres, ¿no? Ellos son más fuertes, nunca se van a comparar con nosotros que somos sensibles, nos dicen, ¿no? Los hombres siempre deben ser valientes. A las mujeres les toca cuidar a los niños. Los hombres no lloran, ¿no? Ahí estamos poniendo ejemplos de prejuicios de género. Muy bien. Los prejuicios sexuales, semejantes a los de género, se fundamentan en la orientación sexual y los roles sexuales tradicionales, para validar o rechazar ¿no? de adelante algún colectivo conducta. Por ejemplo, se afirma a menudo que los homosexuales son promiscuos o que son más propensos a enfermedades, a adicciones o conductas delictivas que los heterosexuales. Falso, ¿no? Luego tenemos prejuicio de clases sociales. Atribuyen a los individuos de las distintas clases sociales alguna característica ética, moral o conductual específica, a menudo derivando hacia el clasicismo. Por ejemplo, afirmar que los pobres, ¿no?, son más propensos a delinquir solo por serlo. Y eso es mentira. Prejuicio político, lo que estamos viviendo ahorita, fundamentan su apreciación de una persona o una colectividad en su adherencia a un sector político determinado o sus ideales sociales. Por ejemplo, creer que por ser comunista se es flojo o no quiere trabajar, o que se es violento o que es peligroso. Pasamos, ¿no? Prejuicios de apariencia. Eso es lo que les encanta a nuestras chicas, a nuestros chicos, ¿no? A menudo expresan rechazo por un individuo cuya apariencia deriva de los cánones aceptados, atribuyéndole conductas, preferencias o defectos. Por ejemplo, se suele decir que las mujeres rubias son tontas o que los gordos son simpáticos, ¿no? Y a este le dicen que es un perdedor, pero mire, tiene su buen trabajo, lo que gana económicamente satisface sus necesidades y es feliz en su familia. Así es, los prejuicios de apariencia. Los prejuicios de edad. También fíjense cómo tenemos, ¿no? Prejuicio de edad. Suele atribuirse características a los individuos en base a su edad, ignorando que el desarrollo psíquico y social varía de acuerdo a otros factores que el crecimiento cronológico. Por ejemplo, el lugar común de que los ancianos son inofensivos y bondadosos, ¿no? Aquí. O desapasionados e inocentes. En el aspecto laboral, también ustedes saben que tanto al varón como a la mujer, según las normas, debemos trabajar hasta los 65 años, ¿no? Y 65 años en nuestra época, pues somos personas, bueno, yo tengo 62 años y yo me siento muy bien, ¿no? Mi cerebro me funciona muy bien, mi ánimo también. Entonces, sí me gustaría seguir trabajando una vez que me jubile en un colegio privado, ¿no? No sé si aquí, pero sí me gustaría seguir trabajando o estudiar otra carrera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la psicología y una vez terminando ya mi labor, empezaría a estudiar psicología por ser yo licenciada en educación, pues más o menos unos un año o 2 años ¿cómo les digo? Me suplirían en cursos, ¿no? Pero yo sí deseo seguir estudiando psicología. Me encanta la psicología. Soy media bruja, como dicen mis hijos, ¿no? Muy bien. No por eso digo que los psicólogos son brujos, no, sino que con ver a la persona, ¿no? Con mirarla nada más, yo ya la voy describiendo para mí, ¿no? Para mí.
y no lo hago comentario, hoy que este es así, así, no, eso queda conmigo y conforme yo lo voy tratando, entonces yo misma voy descubriendo lo que había visto en ella o en él, ¿no? Muy bien. Tenemos el prejuicio étnico, aquí agarra mucha carne. Semejante es a los raciales, pero juzgan a partir de costumbres, ¿no? Culturales, de costumbres gastronómicas, de costumbres musicales, a un conjunto humano determinado. Por ejemplo, se dice que los asiáticos comen perros y gatos mientras que los franceses son muy buenos cocineros. Sí, será verdad eso, ¿no? Aunque sí, los franceses a nosotros nos compran porque dicen que la cebolla más deliciosa, que tiene un gusto increíble, que tiene una fragancia cuando se cocina, ¿no? El ajo y la cebolla peruana no tienen comparación con el resto del mundo. Entonces, los franceses compran mucha cebolla y ajo, sobre todo la que viene de Arequipa, ¿no? Ellos son muy conocedores de este arte, ¿no? De la gastronomía. Bien, también tenemos prejuicios profesionales. Atribuyen a un individuo o a su colectividad profesional alguna condición específica, a menudo vinculada con una apreciación de otra naturaleza, ya sea sexual, moral o de género. Por ejemplo, dicen que las secretarias se acuestan siempre con sus jefes. Hoy, Dios mío, no vaya a ver que aquí en nuestra aula una mamá y diga, hoy la misa está hablando piedras. No, son prejuicios. O que los arquitectos, ¿no? Suelen tener otra, ¿no? Orientación sexual. O los abogados son ladrones, fríos e inescrupulosos. Imagínense ustedes que ya están pensando qué carrera seguir, ¿no? Así es como se tipifican también a los profesionales. Luego tenemos prejuicios educativos. Fundamentan su discrecionalidad en el nivel de la educación formal de un individuo. Por ejemplo, que ir a la universidad garantiza inteligencia y honradez, o que las personas educadas son aburridas y frígidas, ¿no? Y aquí también si tú eres pobre, pues vas a recibir así la educación, ¿no? Con papelógrafos. Pero si tú eres, ¿no? De otra clase social, ustedes reciben una mejor educación, pero no es porque haya un prejuicio, simplemente que papá, mamá, pues tienen una condición económica que te permite tener una mejor educación, como es la que tú estás recibiendo en nuestra institución educativa. Muy bien. También hablamos de prejuicios lingüísticos. Atienden a la manera específica de hablar de un individuo o colectivo humano, los términos empleados, la entonación, etc. O el idioma también, ¿no? Por ejemplo, en ciertos lugares, aquí en nuestro país, ¿no? Utilizan términos que no se utiliza en todo sitio. Por ejemplo, churre. ¿Dónde se utiliza churre? Churre lo utilizamos en Piura, ¿no? En la parte norte, ¿no? Piura, Tumbes. En Lambayeque, como dices, pequeño, al niño, ¿no? Yo no he escuchado en Chiclayo un término del niño, ¿no? De pequeño, no. Y acá en Lima, ¿no? El chuki, cuando se refieren a tu hermanito pequeño, el chuki te dicen, ¿no? O el peque. Entonces, así. Y también, cuando se habla de este prejuicio, la manera de hablar de acuerdo a su país, a su idioma, no a su dialecto. Muy bien. Entonces, chicas, chicos, ya hemos terminado lo referente a este tema que son los prejuicios en la adolescencia. Espero que les haya gustado y nos vamos a seguir viendo. La próxima semana, la próxima quincena nos toca persona. Cuídense
¿ya? Y bendiciones para ustedes, chicos, chicas. Muchas gracias. Ese ramo de flores para ustedes, para cada familia de nuestros salones de cuarto.